Mis amados, un gusto compartir con ustedes y hoy con un tema, de pronto no el más popular, pero que es indispensable que sea predicado, que sea estudiado por cada uno de nosotros. Y miren, es normal escuchar a las personas cómo hablan de Dios y personas que hacen a Dios a la imagen de sus necesidades, a la imagen de sus deseos, y finalmente construyen una caricatura de Dios, el Dios que quieren, el Dios que necesitan, el Dios que desean. ¿Cómo sabe uno esto? Miren, porque se van como acuñando falsas ideas que por más que se repitan 1.000.000 de veces, si algo es mentira, mentira sigue siendo. La repetición no hace que una mentira se convierta en realidad. Y el miércoles anterior vimos una idea, una mentira que es muy generalizada y que parece tener como mucha lógica, y es que al cielo, ¿quiénes van? Los buenos. Pero después de ver todo lo que esto significaba, comprendimos que el cielo está lleno de pecadores arrepentidos y perdonados. Y entendimos lo que es el valor de la cruz en este proceso de salvación. Pero hoy vamos a mirar otra idea muy generalizada y ahí es donde les digo que no es la más popular y de pronto muchos no van a querer mirar lo que sigue la semana entrante, porque hoy vamos a hablar del infierno. Y es que sí, hay cielo, hay infierno, pero ¿qué es lo que la gente dice? No, ¿cómo que infierno? ¿Con qué se asocia infierno? Se asocia con fuego, un fuego que no termina, con azufre, un olor horrible, penetrante, con gusanos que nunca mueren, con sufrimiento, con dolor, con amargura, con algo horrible. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que eso es escrito por una persona que está simplemente haciendo como un cuento de horror, está hilando historias para llenarnos de miedo. En el concepto del infierno hay muchas cosas que influyen. En la cultura, por ejemplo, influye bastante. Influye también la religión, porque aún dentro de los creyentes no hay unidad de criterio en cuanto al infierno. Y uno puede decir, ¿pero cómo es posible? Pues es posible. Todo es posible, todas las variantes de la mentira son posibles. ¿Y qué es lo que la gente dice entonces cuando hay toda esta cantidad de ideas? La gente dice, no, un momento, es que algo así tan horrible no puede ser creado por un Dios que es bueno. No, eso no es posible. No es justo que Dios lleve a un sitio de esos a una persona porque peca. Eso no es justo. Hay otros que dicen, no, es que eso no existe. Miren, eso es puro cuento de pastores y líderes, puros religiosos que quieren llenarnos de miedo para que no cometamos pecados y definen el pecado como aquellas normas contrarias a lo que ese líder o pastor enseña. Entonces dicen, eso es pura ficción, eso es puro cuento. Hay quienes dicen, claro que sí existe el infierno, y el infierno es aquel sitio al cual van las personas que rechazan voluntaria y conscientemente a Dios y que no aceptan la obra que Él hizo en la cruz. Entonces miren qué cantidad de cosas, qué cantidad de posiciones que hay, cada uno lo defiende. Hay gente que dice que el infierno no dura sino por un poquito de tiempo, es más, hay como una especie de pasaporte para salir de él. Entonces hablan del purgatorio y una cantidad de cosas que, por eso les digo yo, que desvirtúan lo que es Dios
lo desvirtúan de una forma impresionante. Y de manera muy especial en una época como esta, donde estamos súper conectados, donde las conexiones están por todos los lados y como que tenemos a la mano todas las fuentes de conocimiento. Entonces eso parece que empodera al ser humano para crear a Dios a la imagen de sus necesidades, de sus gustos y preferencias. Pero ¿a qué vinimos a este sitio? A escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a escuchar al que más predicó sobre el infierno, al predicador más grande sobre el infierno. Y desde ya les advierto que esto va a ser solo como tocar un poquito de cada cosita, porque esto es un antojarnos de conocer de eso, porque tiene demasiadas cosas que influyen en este concepto. Vamos entonces, mis amados, a la bendita y maravillosa palabra del Señor. En Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 42, y dice así la palabra del Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿quién está hablando? Jesús. Ese es el predicador de honor, el predicador de esta noche. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mi Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta bendita y maravillosa palabra. Gracias, mi Señor, porque tú tienes formas maravillosas de enseñar, formas dulces, formas que nos permiten, Señor, entender tu palabra a través de parábolas, pero también, Señor, cuando necesitas que algo quede supremamente claro, que llegue con la contundencia que sale de tu mente y de tu corazón, Señor, así lo dices. Gracias por hablarnos del infierno. Gracias, Señor, por hacernos conscientes de la paga del pecado, Señor, que es muerte, que es condenación. Gracias, mi Señor, porque tú ahí no lo dejas. Gracias por esa advertencia y gracias porque te diste tú mismo a nosotros para que no terminemos en ese sitio de sufrimiento, muerte y desolación. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados, una pregunta para todos nosotros. ¿El infierno es ficción o el infierno es realidad? Amén. Pero vamos a mirar por qué tantas personas consideran que es ficción
Y eso sí que hace daño, es una de las grandes mentiras de Satanás. Cuando a la gente le hace creer que el infierno es una historia, que el infierno es mentira, que el infierno no existe, que no hay tal cosa como el infierno. Cuando uno mira aquí en esta palabra, el término que el Señor Jesús utiliza en los evangelios, lo utiliza 11 veces, es la palabra Gehenna. Y esto es traducido al español como infierno. Yo hoy no voy a hablar del Seol, del lago de fuego, de nada de esto, porque necesitaríamos muchísimo más tiempo del que disponemos para hablar de tratar de responder a esto, si el infierno es ficción o realidad. Lo que se hace con esta palabra es hablar, es como una transliteración de lo que se conoce como el Valle del Hijo de Hinnom. Y ahí lo que hacían era que llevaban toda la basura de Jerusalén, la llevaban a un punto, llevaban los animales, llevaban todo lo que se tuviera que destruir y lo incineraban. Entonces, para poder quemar toda esa gran cantidad de cosas, había fuego casi que día y noche, entonces salía muchas veces el humo. La gente que estaba escuchando a Jesús sabía de qué se trataba. Entonces él, de una manera magistral, ustedes saben el Señor cómo utiliza estas imágenes para que se queden grabadas en su audiencia. Entonces aquí no tenía que decirles ninguna parábola, sino que clarito les decía: si esto pasa es mejor que hagas aquello. Y lo relacionaba con ese fuego que no termina, ese fuego que no se apaga, esos gusanos que no mueren. ¿Y por qué es tan difícil hablar del infierno? Miren, hablar del infierno es muy difícil porque la gente tiene pensamientos muy distintos con respecto a lo que es Dios. Y a las personas se les olvida que en este tema, tanto de la salvación como del infierno, hay dos aspectos que no podemos descuidar, dos aspectos que son predominantes, y son la santidad de Dios y la ira de Dios. Son dos aspectos que no podemos desentendernos de ellos. El problema es que la gente quiere diseñar a Dios de una forma especial, y la gente dice cómo es que Dios debe ser, cómo es que Dios debe actuar, y la gente dice: no, es que yo creo que Dios con respecto a esto hace esto o hace aquello, debe hacer tal cosa. Y las personas entonces empiezan a distorsionar lo que es el amor de Dios. ¿Cómo vemos nosotros a Dios en esta época que yo digo como la era hiperconectada? Miren, confundimos lo que es que Dios es amor como un gran atributo de Él, lo confundimos con que Él es un flexible. Es que es tan suave, es que es tan amable, tan tierno, tan tolerante con el pecado, que cómo me vienen a hablar de un Dios que me va a castigar con el infierno. Y eso es completamente falso. Miren, porque es que la gente llega a creer que Dios no castiga el pecado, sino que Dios se acostumbró a que la gente peca tanto que los deja que por siempre hagan como quieren y que no interviene en sus vidas. Y eso es una absoluta mentira, porque Dios no tolera el pecado, Él no lo tolera. El argumento de que Dios es amor parece como que nos diera permiso para olvidar lo que es la majestad de Dios. Y ¿saben algo? Eso pasa aún en nuestras iglesias. Aún aquí pasa que pensamos en ese amor de Dios que es verdadero, pero ¿dónde dejamos la majestad de Dios?
¿Dónde dejamos la honra y el honor debidos a Dios? Miren, nosotros antes de decir aleluya, Cristo es el Señor y esas alabanzas tan lindas, debiéramos agachar la cabeza como juncos y decir: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Eso es lo que deberíamos hacer antes de, pero no, nosotros nos lanzamos a una cantidad de cosas porque en el fondo nos vamos como dejando llevar por este tipo de conceptos del mundo sobre lo que es el amor de Dios. Miren, nosotros en el fondo lo que tenemos es un desconocimiento del carácter de Dios. Por eso es que nosotros creemos que Él debe reaccionar ante el pecado de la forma que nosotros reaccionamos. Y sobre todo que nosotros ya pecado lo llamamos debilidad. Es una fragilidad, es una debilidad. Y hemos cambiado esos nombres, pero también hemos cambiado la connotación que tiene sobre nosotros y sobre otros. Entonces, como a nosotros el pecado no nos repugna, sino que nos deleitamos en él, nos gozamos con él y con las personas que lo practican, entonces decimos: pero ¿y este por qué se enoja? Porque es la irreverencia con la que lo tratamos. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué será lo que le sucede? Porque queremos que Él, que es el santo, 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 piense con respecto al pecado de la manera imperfecta que nosotros pensamos y equivocados que estamos. Miren, si un humano se encuentra ante un problema con alguien que lo ofende, ¿qué es lo que hace el humano? Sale y lo deja. Si es una cosa muy grave, le robó o no sé qué otra cosa, pues intenta que las autoridades cumplan y lo encarcelen y le hagan pagar por absolutamente todo. Y uno entiende fácilmente que una persona, cuando es violentada en algún derecho que tiene, cuando es de alguna manera acosada, cuando es ultrajada, pues que la persona sienta ira. Pero vaya que se hable de la ira de Dios. ¿Y qué es lo que se dice con la ira de Dios? Que cómo es posible que Él sienta ira. Pero es porque tratamos de igualar las cosas que nosotros con ira hacemos, decimos o sentimos a lo que es la justa ira de Dios. Que la ira de Dios es esa manifestación sosegada pero continua de su rebeldía, de lo que significa para Él el repudio contra el pecado. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Entonces tratamos de hacerlos equivalentes y son muy diferentes. Una cosa es la ira imperfecta y vengativa del ser humano, a lo que es esa ira sosegada pero permanente en contra del mal, en contra del pecado, que es la ira de Dios. Entonces, miren, nosotros ante esto, cuando decimos que Dios no debiera pues como ser tan delicado con el asunto del pecado, lo tratamos de injusto. Y hay algo, miren, hubo un tiempo en que el mundo vivió en completa paz. Hubo un tiempo en que todo el mundo tuvo las mismas oportunidades, en que todos tuvieron lo que llamamos los mismos derechos, los mismos deberes, había paz, había todo. Y Dios, el Creador, Él puso un único, en ese momento llamémoslo mandamiento, impedimento, y era que de todos los árboles de ese huerto, de ese mundo perfecto, justo y maravilloso,
no comieran el fruto de uno solo de esos árboles. Y les dijo a todos. ¿Quiénes eran todos? Adán y Eva, pero eran todos. Les advirtió lo que podía pasar, les dijo: no hagan esto, porque si lo hacen, si desobedecen, ciertamente morirán, porque la paga del pecado es muerte. Hay algo en ese mundo perfecto y justo, y es que Dios no impuso, Dios no les dijo, es que sí o sí tienen que hacer lo que yo les digo, sino que Dios les dio un regalo maravilloso llamado el libre albedrío. ¿Y qué les dijo? ¿Qué significaba eso? Que si por gratitud, por todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos decidían obedecerlo, iban a seguir con la paz y la justicia que vivían. Pero si haciendo uso de esa facultad de obedecer o desobedecer, tomaban una decisión, tenían que asumir las consecuencias. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, miren, Dios les dio esa libertad, pero ellos escucharon una voz diferente. Y desde ese momento, la justicia que reinaba en el huerto se rompió y dio lugar a una serie de relaciones injustas que las vivimos hoy y que las viviremos hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a restaurar su reino y cuando venga por su iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios en ese momento? Miren, desde ese mismo instante, Él tomó una decisión. La hizo manifiesta. Él no nos abandonó, no nos dejó a la deriva. Él lo que hizo fue mostrar su amor y misericordia con la humanidad y no nos borró de la faz de la tierra como pudo haber hecho. No lo hizo, sino que generación tras generación fue mostrando lo que es el amor y la misericordia de Dios para con un pueblo pecador. Hasta que llegó un momento en que fue tanta la maldad en la tierra, tanta, que Dios habló con un hombre y le dijo que en un tiempo iba a venir un diluvio y que le advirtiera a la gente que buscaran de Él y salieran de ese ciclo permanente de maldad. Pero ¿qué hizo la gente? La gente no escuchó. Y cuando Dios cerró la puerta del arca y empezaron a caer esas gotas gigantes que ya no paraban y se empezó a inundar, ya no había tiempo para que ellos se subieran al arca. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y esto es justo? ¿Es justo que haya muerto tanta gente? Miren, es justo porque tuvieron la advertencia, porque Dios todo lo ha dado, porque Dios se siente ofendido y confrontado con el pecado. Es justo, pero Dios muestra su amor y su misericordia. Muestra el justo juicio con el diluvio, pero muestra el amor y la misericordia con el arca. Y así podríamos enumerar muchísimas ocasiones en las cuales muestra el amor, la misericordia, pero sin dejar de lado el justo juicio de Dios. Bueno, y llega Noé y todas sus generaciones y seguimos viendo que hay toda una serie de pecados y de atropellos. Entonces, ya hemos escuchado todo esto. Y vemos que esta ha sido la historia de una humanidad pecadora que no tiene en cuenta lo que es el amor misericordioso de Dios y que insiste en pecar y en burlarse de Él, en darle la espalda y vivir como quieren. Entonces, no sé si de pronto todavía alguno de los que esté escuchando aquí o por internet siga pensando que Dios es injusto porque creó un sitio llamado infierno, al cual sabemos que van aquellos que deciden
rechazarlo. Miren, si hablamos de injusticia, entonces yo puedo preguntarles, ¿por qué un Dios que es santo, 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 envió a su unigénito a que muriera para que los pecadores pudiéramos tener entrada al cielo? Eso es justo. Es justo que el santo muera por el pecador para que el pecador se arrepienta y entre al cielo. Si hablamos de justicia, entonces lo justo es que cada uno de nosotros muera por nuestro pecado. Eso sí es justo. Es justo que nosotros que hacemos esa diferencia entre pecados mortales y pecados veniales, que eso para Dios no existe, tengamos el infierno como recompensa cuando voluntariamente rechazamos a Dios. Él no nos va a juzgar si nunca jamás hemos oído hablar de Él, si no sabemos quién es Él, para que no me vengan a decir de aquel indígena que vive en no sé dónde, que no tiene ningún tipo de conexión, que no sabe. No, él tiene su forma de llegar a la gente, inclusive a través de la creación, pero supongamos que es una persona que no oye, no ve, no entiende. Entonces no pensemos en injusticia de Dios llevando a una persona de estas al infierno, porque no es de eso de lo que estamos hablando, sino de aquel que lo rechaza, que no lo recibe, que peca y que quiere que su pecado quede impune. Miren, si Dios no aplicara el justo juicio por los pecados, ¿cómo haríamos para cumplir en sus promesas, para creer en el cumplimiento de sus promesas? ¿Cómo hago yo para creer que un Dios que dice que la paga del pecado es muerte no cumple? Entonces, ¿cómo le voy a creer que estará conmigo hasta el fin del mundo? Pues si no cumplió esto, no cumple aquello. Y Él no se puede ir en contra de lo que Él mismo es y de lo que Él mismo cumple. Miren, si Dios trivializa el pago de nuestra ofensa, ¿dónde queda entonces su justicia? Él no puede trivializar eso, porque Dios no se contradice a Dios mismo. Dios cumple lo que promete y debemos entender que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y así lo ha mostrado en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él lo ha mostrado. Entonces, miren esto. Él a nosotros nos ha dado a elegir entre bendición y maldición desde un principio. No nos obliga, Él nos muestra. Si eliges bendición, esto pasa; si eliges maldición, pasa aquello. Elige. Pero eso sí, debes ser consciente de las consecuencias que esto tiene. Pero miren, cuando nosotros ofendemos a Dios y Dios sabe que no tenemos manera de pagar esa deuda que tenemos con Él, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios encuentra la manera de manifestar de una vez y con un solo hecho lo que es el justo juicio de Dios, lo que es la ira de Dios derramada, pero al mismo tiempo su amor y su misericordia. ¿Y dónde se da ese hecho? En la cruz. Ahí es donde se da. Ahí es donde se entiende que la cruz es el mayor acto de amor, misericordia y gloria que tenemos. Entonces ahora, nuevamente volvamos a leer Juan 3:16 y siguientes, para ver si con esto que acabamos de añadir encontramos algo más en esta declaración del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Intentemos entonces responder: ¿el infierno es ficción o es realidad? Pues preguntémosle a Jesús. Mateo 10:28: y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿El infierno es ficción o es realidad? Preguntemos a Jesús. Mateo 13, versículo 40 al 42. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te has entregado, Señor, a nosotros de una forma, Padre amado, que nosotros no alcanzamos a comprender. Señor, perdón por trivializar el pecado, Señor, porque en la medida que no reconocemos el peso de nuestro pecado, cuál es el pago real de nuestro pecado, Señor, entonces hacemos vana la obra de Cristo en la cruz. Señor, perdón porque tu gloria y tu majestad la hemos puesto a nivel de los humanos, Señor. Perdón porque no entendemos que tú todo lo has dado a estas generaciones perversas que te dan la espalda, Señor. Señor, gracias, Padre, porque a pesar de nuestro pecado, Señor, a pesar de nuestra maldad, mostraste, Señor, en la cruz, derramaste sobre Jesús el pago, Señor, de tu justa ira, pero mostraste al mismo tiempo la obra más grande de amor y de misericordia. Permítenos, Señor, abrazar la cruz, entendiendo todo lo que ella significa, dándote gracias, Señor, y honrando el sacrificio hecho en la cruz, dándote a ti el honor y la majestad que te mereces, por haber hecho la obra más injusta en favor de nosotros los pecadores, porque fue sobre un justo, sobre un no pecador, que derramaste toda tu ira, Señor. Gracias, Padre, porque es la manera de reconciliarte tú mismo con Dios a través de Cristo y reconciliarnos a nosotros los hombres pecadores que no tenemos forma de hacerlo, Señor. Porque aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, Señor, esa sangre de los animales, de los corderos puros, Señor, esa sangre derramada no alcanzaba a pagar el precio de la justa ira de Dios. Era, Señor, una sombra de lo que iba a venir. Era una sombra, una representación de lo que es el Cordero que derramó su sangre en la cruz para perdón de los pecados y así
llevarnos a la vida eterna con Él, vida eterna que selló con su resurrección en la cruz. Gracias, mi Señor, porque haces sencillo ante nosotros aquello que es completamente ilógico, aquello que en la cabeza de ningún ser humano se podría haber diseñado como el plan perfecto de salvación. Gracias, mi Señor, por la promesa del cielo para los pecadores arrepentidos. Y gracias, Señor, por recordarnos lo que es el infierno, la realidad que es el infierno para quienes te rechazan. Algo que nos alienta a hablar de ti, algo que nos anima a salir de aquí a llevar el evangelio a todas aquellas personas que rechazan la obra salvadora de Cristo en la cruz. Amén. Que el Señor los bendiga.